Hoy en CatoStream nos encontramos con el decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, el doctor Agustín Borja, que por cierto, mis más bellas felicitaciones, doctor, porque de muy buena fuente nos enteramos que el doctor se graduó de un título muy importante, que en el mundo solo 14 personas se pueden graduar y con una nota excelente. Así que, doctor, quisiéramos saber un poquito más cómo fue esa experiencia, de qué se trató su tesis y cuál fue su título. Ale, qué gusto con esta entrevista. Bueno, primero hay que hacer una aclaración. El asunto es que mi director de tesis, con él solo han terminado la tesis 14 personas en el mundo. Es Juan Antonio Ok. García Amado, que es un filósofo bastante famoso a nivel del mundo jurídico, ¿no? Ujú. Y claro, me gradué como doctor y hice una tesis en filosofía del derecho. Entonces sí, hace un mes estuve todavía con ese sufrimiento, recordando como cuando era estudiante teniendo que sustentar mi tesis doctoral. El sufrimiento que todos pasamos, que yo como estudiante lo vivo todos los días, sinceramente. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cuál fue su motivación a seguir ese título? Bueno, ha sido un camino largo. Son 6 años que me tomó terminar mi tesis doctoral. Es parte de la vida académica. Quienes nos dedicamos a la academia, en mi caso, durante más de 10 años, es parte de nuestra formación. Siempre estamos investigando, siempre estamos dirigiendo proyectos y parte de esto es tener una línea de investigación que te lleva en algún momento a decir, ok, voy a hacer un doctorado en tal línea y quiero graduarme como doctor en esa área. Lo que en otros lados se conoce como el PhD. Claro. En Ujú. España es doctor. Doctor solamente. Muy interesante, la verdad. Y qué orgullo, espero yo algún día alcanzar a tener un título como nuestro decano. Y bueno, siguiendo con las preguntas, tal vez nos puede compartir un poco de su trayectoria académica y cómo esto ha influido en su carrera. Bueno, yo empecé muy joven. Yo soy académico hace más de 10 años. Empecé en la Universidad Católica de Cuenca en el horario nocturno, Como eh, yo. en los que, claro, de 6 a 10 de la noche, pero en ese tiempo la ley era diferente. Todos los docentes éramos docentes a tiempo parcial y definitivamente la vida académica no era la misma. Prácticamente la vida del académico nacía y moría en el aula. No éramos o no teníamos esa formación investigativa. Eh, yo sí podría decir que he pasado todas esas etapas, la de la norma anterior que regulaba el Consejo de Educación Superior, que en ese momento no hacíamos investigación. La Universidad Ecuatoriana en general hacía muy poca investigación y entonces uno tenía que dedicarse a dar clases, pero también a ejercer la profesión. Entonces, yo empecé muy joven, yo empecé a los 24 años en la docencia como reemplazo. Era el típico backup que le Ah, claro, llamaban el cuando comodín. era el comodín de quien ahora es un gran amigo, Freddy Tamariz. Él daba derecho mercantil. Entonces, él, como un profesional muy exitoso, él viajaba mucho. Entonces, como él viajaba, tenía que dejar un reemplazo en sus clases y, bueno, dando gracias a Dios, confiaba en mí y me introdujo en el mundo de la academia. A mí me iba bien ejerciendo la profesión siendo muy joven, pero no estaba muy cerca del mundo académico. Ujú. Sin embargo, con él empecé reemplazándole a él. Luego empecé a hacer amigos dentro del mundo académico y claro, cada vez empezaban a llamarme más, a reemplazar a más gente, Ujú. hasta que un día me di cuenta y ya era docente. Y ahora decano también. Sí, bueno, han pasado muchos años. Yo sí puedo decirte que he sido el docente tiempo parcial, medio tiempo, tiempo completo. Volví a medio tiempo, después tiempo completo de nuevo. Fui uno de los primeros investigadores, el primer proyecto de investigación científica que tuvo la unidad académica, también lo dirigí yo en su momento. Hicimos el primer congreso de responsabilidad jurídica médica, que tuve la oportunidad de repetirlo ahora como decano, pero ese en realidad lo organicé yo cuando era docente. Wow. Y una pregunta así como, tal vez quisiera volver a esas etapas de docente. Uno nunca deja de ser docente. Aunque esté en el decanato todavía,
damos clases y Ujú. aparte de dar clases, cuando ya haces investigación, siempre estás haciendo ponencias, yendo a un lado a dar Mm, cursos. Ventajosamente eso es algo que no se pierde. Claro, el tiempo ya no te da para para estar una actividad todo muy, un rato en un muy fuerte, aula. Ujú. pero sí, sí, no se ha dejado. ¿Y alguna vez tuvo un estudiante así problemático que diga, nunca más quiero volver a dar clases a este estudiante? Te cuento mi experiencia. Cuando yo empecé, era, como te cuento, tenía 24 25 años. Ujú, En ese tiempo, los estudiantes que llegaban a estudiar en la noche, porque digamos que en línea no era muy conocida los estudios, era ujú. mucha gente que trabajaba. Entonces, la mayoría de estudiantes que yo tenía en la noche eran mayores a mí. Todos eran mayores a mí. Ok. Entonces, en algún momento, claro, tú llegabas a dar la clase y decían, bueno, ya llegó este compañero y no sé dónde se va a sentar. Entonces, claro, me pasaba muchas veces que, sobre todo cuando era muy novato en la docencia, claro, llegabas al aula el primer día y nadie hacía silencio porque no sabían que el joven que Él estaba ahí era su profesor. era su profesor. Y, digamos, ahí en ese sentido no, ninguna mala experiencia, porque claro, solo era cuestión de aclararles que el joven que tenían al frente era su docente. Claro, no era un compañero más. Sí, pero, a ver, hay personalidades claro, a mucha gente a veces, o a algunas personas, no a mucha, pero a algunas personas no le gustaba ver una persona menor a ellos enseñándole. Y como que eso en algún momento generaba roces, porque definitivamente a veces te dan la contra, pero no No sepa. porque no sepan o porque no esté claro algo, sino es porque no se sienten bien de que alguien menor esté guiando su enseñanza. Entonces dicen, es como Ujú. que quieren hacerte caer y en algún momento se volvió incómodo. Pero digamos que ya la experiencia me sacó adelante y definitivamente la academia fue lo que me apasionó y me gustó. Aunque no dejé nunca mi ejercicio profesional, mi vida y mi pasión ha estado en la academia. Bueno, ahorita que hablamos un poco de los estudiantes, de cómo se portan, bueno, en sí, yo soy una buena estudiante, por si acaso, pero bueno, ¿qué habilidades y conocimientos considera fundamentales para un estudiante de la unidad académica de ciencias sociales? En ciencias sociales creo que lo más importante es acostumbrarnos a leer, mucho, mucho y de manera disciplinada. Creo que la base de la enseñanza nuestra está en leer y en leer con disciplina, porque cuando leemos al final del ciclo, cuando Ujú. leemos, cuando nos toca exámenes, lo único que hacemos es poner a prueba nuestra memoria, pero no estamos Comprendiendo lo que leemos. comprendiendo de verdad lo que tenemos que comprender. Yo creo que esa es una base fundamental. Y te cuento mi experiencia. Yo como estudiante tampoco es que nunca fui el estudiante, ¡ay!, el mejor, pero Ujú. siempre fui disciplinado en leer. Entonces muchas veces no necesitaba muchas horas de estudio porque lo que necesitas es recordar. Y eso me ha permitido en mis estudios, tanto de maestría como de doctorado, también sobrellevar las distintas responsabilidades. Yo la verdad es que a mí me encanta leer. Me encanta full leer, así que yo creo que con el decano compartimos muchísimo ese ámbito de leer porque toda la vida me ha gustado, sinceramente. Por ejemplo, ahorita que hablamos de la lectura, ¿qué libros recomienda para aquellos estudiantes que tal vez no son mucho de coger un libro, comprenderlo o simplemente lo hacen porque, chuta, tengo que comprender el libro, o sea, tengo que estudiar? A ver, mira, yo nunca fui el lector de novelas o de asuntos, cuentos, ese tipo, o sea, ese tipo de lectura, por ejemplo, yo nunca lo tuve, que creo que es muy importante y muy bueno, pero nunca tuve ese hábito. Ujú. Sin embargo, siempre escojo un libro de la materia en la que estoy estudiando. Entonces, y si puedo coger dos, tomo dos y los leo. Entonces, no me atrevería a darte un libro porque yo creo que todos tenemos que sentirnos cómodos con lo que leemos. Entonces, si a mí me das un libro de, yo no sé, un cuento de hadas, probablemente no sea el mejor lector. Pero en mi caso particular, que a mucha gente o a muchos abogados no les gusta la filosofía del derecho. Si tú me das un libro de filosofía del derecho, yo Encantado de la lo, vida. lo devoro en una semana, pero yo creo que tenemos que leer mucho de lo que nos guste.
¿Y algún tip para poder comprender mejor la lectura? Es que yo creo que depende de la memoria que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo una memoria gráfica. Entonces, Mm. yo personalmente necesito rayar mucho. Yo daño mis libros. Yo también soy esa. Entonces, yo subrayo todo. Y, por ejemplo, lo que hago es hacer fichas, muchas fichas. Entonces, eso te sirve de dos formas, porque cuando tienes fichas de lo que has leído, Ujú. te sirve para cuando tienes que hacer un trabajo, ya tienes la ficha armada. Y cuando tienes que estudiar, lees tus fichas. Entonces, es un buen tip. Al menos en ciencias sociales, creo que deberían utilizar esa metodología todos. Bueno, y también sabemos que el doctor le gusta muchísimo cocinar. Él ama cocinar, incluso en un episodio, en el primer episodio de Cato Stream, lo contamos y el doctor también lo cuenta ahí. Así que yo quisiera preguntarle, ¿usted cómo combina ese arte de la cocina con el arte del estudio? ¿No es de las personas que cocinan mientras estudia? Sí y no. Creo que he tenido mis épocas. Te cuento que una etapa muy dura para mí fue sobrellevar el ejercicio del decanato y terminar mi tesis doctoral. Ujú. Entonces, cuando esto sucedía, yo me encerraba en mi casa, apenas salía del trabajo, me encerraba en mi casa y obviamente tenía que comer en algún momento. Entonces, claro, tuve una época en la que sí me hacía mis golosinas a mi gusto y todo, pero creo que a veces cocinar solo no es lo que más le gusta a alguien que le gusta cocinar y comer, sino hacerlo con amigos, disfrutar. Es lo que yo siempre les digo a mis amigos, invítenme a cocinar siempre y cuando vayan a estar conmigo en la cocina, porque Claro. la idea es esa, ¿no? No sentirse solito en la Compartir cocina. con alguien. Entonces, un tiempo, por ejemplo, mientras hacía mi tesis, cocinaba mucho, pero me cansé un tiempo, otro tiempo delivery, otro tiempo enlatados y así tuve una época, pero digamos que esa fue la época en la que pude combinar las dos actividades. ¿Y le gusta escuchar música mientras cocina? Sí, cuando cocino sí, pero cuando estudio no. ¿Por qué? Me gusta el silencio, silencio absoluto. Bueno, Entonces, yo la verdad es que comparto mi experiencia, yo uso la música para todo y por eso es como que pregunto por qué. O sea, tal vez la desconcentración me desconcentro. me desconcentra. ¿Y qué tipo de música le gusta escuchar cuando cocina? Bueno, yo en música no podría identificarme con algo en particular. O sea, yo vengo de la época del hip hop de Estados Unidos, pasé por Tego Calderón y bachata y baladas y todo. O sea, Tengo Calderón por siempre. ese- Bueno, ahora saltándonos un poco más a cómo ha sido la gestión del doctor Agustín, quisiera preguntarle cómo, cómo se ganó y cuál es el proceso para usted ganarse esa mención cum laude. a ver, el sistema español es muy particular. El sistema español funciona así. Cuando tú te vas a graduar como doctor, la universidad invita a docentes de otras universidades expertos en el área para que tomen tu examen de grado. Ujú. Entonces, una vez que tú das tu examen de grado, ellos emiten su calificación. Si tienes la máxima calificación y solo si tienes la máxima calificación, ellos tienen la obligación de votar por una mención cum laude, que es una mención de honor, la más alta que hay en España. Ellos votan en un sobre cerrado y depositan en otro sobre para que se lleve a un consejo directivo de la escuela de doctorado. Cuando hay ya este consejo directivo, abren y hacen el escrutinio. Si tienen unanimidad, es decir, si los tres docentes que te tomaron el doctorado votan a favor del cum laude, te otorgan una mención honorífica cum laude, que es la mención más alta que hay en España. Y bueno, tuve la suerte de que me la entreguen a mí ahora que diserté mi tesis. Bueno, muchas felicidades, doctor. La verdad es que una vez más, vuelvo y repito, me siento muy orgullosa de tener un decano que se esfuerza día a día, que le mete muchísimas ganas al estudio, porque eso también nos transmite a nosotros como estudiantes. Y se lo digo genuinamente y de todo corazón. Muchísimas gracias. No, la inspiración siempre son ustedes, mostrarles a ustedes que se puede y que se puede llegar. Entonces, no, la inspiración siempre son ustedes. Muchas gracias por tus palabras. Y abarcando un poco más de ese tema como decano, ¿cuáles han sido sus principales prioridades y metas que ha establecido para la facultad?
Bueno, yo creo que la meta más importante que tengo para las 3 carreras que este momento tenemos activas, que es comunicación, periodismo y producción multimedia, derecho y ciencias políticas, definitivamente es la internacionalización. Que nos vean, que nos conozcan fuera y sobre todo que nuestros chicos salgan bajo un programa o bajo otro. Entonces, en derecho, por ejemplo, hemos salido a los concursos internacionales más importantes del mundo, hemos estado ya ahí en este año. Y, por ejemplo, en el caso de comunicación, ustedes tienen ya esta doble titulación que se viene con la Universidad de Murcia en España, que permitirá que ustedes obtengan su título en Europa y puedan ejercer la profesión para toda la Unión Europea. Esta es una de las metas que me he plasmado, es que están siendo ya una realidad. Creo que todavía tenemos más cosas que hacer para la internacionalización, pero estamos en un buen camino. En 2 años creo que hemos logrado mucho y estoy muy, muy contento por eso. Bueno, y también ahora sabiendo un poco más de todas esas metas todo ese futuro que usted le está brindando a la unidad académica de ciencias sociales, regresándonos un poco atrás, a cuando inició este camino de ser decano. ¿Cuáles fueron esos desafíos que tuvo que enfrentar, aparte de ser un decano joven? Bueno, lo de ser un decano joven realmente no fue un problema, Ujú, porque si bien soy joven, soy uno de los más antiguos de la unidad académica, sobre todo de los que tienen el horario en la mañana, que es con los que más interactuamos. ujú. Entonces, por ese lado ya todos me conocían, todos conocían mi trabajo, gran parte de ellos podrían llamarse, podría decir con mucho gusto que son mis amigos también. Por ese lado no hubo mucho problema. Sino, yo creo que a veces el cambio de visión puede chocar con algunas personas sin que lo que se hacía antes esté mal, sino simplemente creo que las personas cuando llegamos a administrar algo tenemos visiones diversas, ¿no? Ujú. Entonces, estructurar ciertas cosas que yo creía que podíamos mejorar, cambiar algunas formas de trabajar. Creo que eso costó un poquito, pero muy poquito, la verdad. Ahora tenemos una unidad académica que está trabajando muy bien, que está dando frutos, que está con muchos logros. De hecho, ya a veces me reúno con las personas del equipo, con directores, y tengo que decirles ya que bajen un poquito el ritmo Que se calmen, que se porque calmen. realmente estamos avanzando muy rápido, con un ritmo muy, muy, muy bonito, diría yo, con armonía, y esa sería la experiencia, pero no ha sido difícil. Bueno, y creo que eso se ha visto, incluso hablando como estudiante, se ha visto muchísimos cambios en la facultad, se ha visto muchísimos cambios. Y hablando un poco de cambios, cuáles son esas cosas que se vienen para la unidad académica? Bueno, concretar ya el tema de la doble titulación de la carrera de comunicación. Vamos a generar en derecho nuestro propio modelo de corte penal internacional y nuestro propio modelo de corte interamericana de derechos humanos, trayendo a los representantes de cada uno de estas cortes más importantes para que estén con nuestros estudiantes, prepararles a nuestros estudiantes ahí. En ciencia política está ya por llegarnos la autorización para la doble titulación con Colombia y definitivamente vamos a trabajar muy fuerte en las dobles titulaciones. La primera y la más fuerte que tenemos en este momento es la de comunicación, pero creo que estamos en la posibilidad de abrir muchas más puertas a nivel de Sudamérica también y lo mismo con las otras carreras. Bueno, contentísima porque siento yo que me voy a ir a España, chicos, pero todavía hay que ver. Y para cerrar esto de la visión que se viene para la unidad académica, ¿cómo se proyecta la unidad académica de ciencias sociales dentro de 5 años? Bueno, más allá de los programas de internacionalización, definitivamente tenemos que darle un espacio a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías. Es una de las áreas que tenemos que dejar de rechazarlas porque hay Ujú. mucha renuencia de nuestros docentes y de los estudiantes, un poco de escepticismo, y más bien empezar a acoplarnos a las nuevas tecnologías con aulas inteligentes, con manejo de la tecnología de punta en todas las aulas.
¿Cree que en un futuro la inteligencia artificial nos podría como que reemplazar en cierta manera a todo lo que ha avanzado en la unidad académica o simplemente como que implementar, ayudarla a que todo mejore? La inteligencia artificial sin duda llegó a ser o vino ahora para ser una de las herramientas más importantes de las personas, tanto para estudiantes como para docentes. El asunto es que con ética y con un adecuado conocimiento sobre cómo utilizarla, es el camino que tenemos que seguir. O sea, no podemos utilizar inteligencia artificial para hacer trampa, pero Ujú. sí podemos utilizarla para que facilite ciertos procesos de investigación, por ejemplo. Entonces, hay cosas que tenemos que ir aprendiendo y acoplando la enseñanza de la universidad en general para saber aprovecharla de manera correcta. Así que chicos, ya escucharon al decano. Ustedes tienen que usar ChatGPT para implementar, no para copiar ni hacer trampa, pilas. Bueno, ahora saltándonos un poco a todo este tema de cómo ha sido su experiencia como decano, cómo ha sido todo este recorrido. Algo que de muy buena fuente me enteré es que es cinturón negro. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se dio? Bueno, ahí hay una larga historia. Yo fui judoka desde los 7 años hasta los 14 de manera profesional. Ujú. Entonces yo fui seleccionado al Ecuador, fui campeón nacional en varias ocasiones y hasta ahí entrené de manera profesional. Ya después, con esto de la pubertad y todo, fui un poco más intermitente y nunca me preocupé de ascender a cinturón negro. Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Judo, que me conocía y me llamaron hace un año para entregarme un cinturón negro honorífico que solo se dan a las personalidades que han logrado algo importante dentro de las vidas y dentro de la vida de judo como tal. Ahí me enteré que la medalla de bronce sudamericana que yo obtuve en un campeonato infantil había sido la primera que se obtuvo dentro de los campeonatos infantiles internacionales en la Federación Ecuatoriana. Wow. Y en base a eso me dieron el cinturón negro. Entonces, claro, bueno, les pregunté si oficialmente era cinturón negro. Entonces me dijeron, sí, bueno, también se da por los conocimientos que tienes. Y sí, así que desde hace un año soy cinturón negro. ¿Y no ha vuelto a retomar ese hobby, ese Lo, deporte? lo No. tengo pendiente, lo tengo pendiente. Mi doctorado definitivamente acabó con algunas actividades mías, pero sí he estado ya averiguando en dónde puedo volver a entrenar y creo que sí lo voy a volver a hacer. Bueno, y en algún rato tal vez no, como que nos podría enseñar así, como que como el decano es cinturón negro y todos los movimientos y así. Bueno, cuando esté en un tatami y lo consiga, seguramente les voy a invitar a Kato Stream. No, no pueden perderse Ya, todas bueno las. chicos, verán, tenemos un capítulo pendiente con el decano en Gato Stream para que nos enseñe cómo es cinturón negro y nos enseñe esos movimientos para podernos defender. Así. Bueno, ahora siguiendo un poco con otro tema, tal vez hay alguna figura o mentor que haya influido en su carrera profesional. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, definitivamente Juan Antonio García Amado, mi director de tesis. Ujú. Es aparte de ser un personaje muy famoso a nivel internacional, tiene una sensibilidad y una humildad increíble. Y diferencia muy bien el ámbito profesional de la amistad. Entonces, es una persona frontal, directa, y como amigo, para darte un consejo, para estar contigo, para apoyarte, está ahí. Y cuando tiene que cumplir o tenía que cumplir sus labores como director, muy rígido, muy fuerte, muy directo, muy frontal, Ujú. que nosotros a veces nos acostumbramos a que, pues ya es mi amigo, ya No, ya, mi pana, me va a ya. dejar pasar esta porque somos amigos. Definitivamente me enseñó a marcar esa diferencia entre la amistad y lo profesional. Él en un momento me hizo sentir que la tesis que yo estaba haciendo era, al ser dirigida por él, no podía tener una calidad media ni inferior, sino la más alta, Superior. porque era su nombre el que iba a estar ahí. Entonces, por un lado era un gran amigo, es un gran amigo, pero en el ámbito profesional es una persona muy recta, muy directa, muy estricta, al punto en que a veces yo pensaba que realmente estaba enojado conmigo Claro. y porque claro, sí me ha hablado fuerte en muchas ocasiones. Creo que a todos los que hacemos un doctorado nos pasa mucho eso, pero después, cuando ya venían los otros asuntos cotidianos, pues te daba una lección, ¿no? O sea, ven, aquí estoy, soy tu amigo, pero
sin duda una persona que ha influido mucho, mucho en mí. Bueno, ahora que hablamos sobre todo este tema del doctor, su tesis, quisiera saber un poquito más de qué se trató su tesis y qué lo inspiró a hacer. Yo hice una tesis en filosofía del derecho. Siempre tuve una inclinación hacia la filosofía del derecho, me gustaba mucho. Nosotros confundíamos mucho eso con el derecho constitucional, filosofía, etcétera, etcétera. Me gustaba mucho eso. Tenía mucha curiosidad sobre el error judicial. Empecé investigando por ahí, pero después me di cuenta que tenía que investigar filosofía pura. Entonces hice una tesis que se llama tesis de autor. Investigué la obra de un autor que se llama Luis Prieto Sanchís, todo lo que ese autor escribió durante toda su vida. Entonces investigué más o menos 67 obras de él y obviamente Wow. todas las obras que criticaban la obra del autor. Entonces hice todo un estudio de filosofía del derecho respecto de este autor. ¿Y fue como que muy complicado para usted hacer ese tipo de tesis? En cuanto a dificultad, no. O sea, en cuanto a dificultad de conocimiento, no. Porque como siempre he estado en el área y todo, se te hace más manejable. Pero definitivamente lo que te falta cuando haces un doctorado y trabajas es tiempo. Mm. Entonces, hubieron ahí muchos, muchos sacrificios, no solo míos, sino de las personas que me rodean, a los que definitivamente tuve que sacrificar en este camino para poder terminar una tesis de este nivel y en este tiempo. Entonces, amistades, familiares, un montón de eventos a los que no pude ir. El último año me perdí carnaval, etcétera. O sea, cosas como esas que se tienen que sacrificar. Entonces, pero al final vale la pena y siempre terminas agradeciéndoles a todos. Bueno, y tal vez algún consejo para todos esos estudiantes que tal vez no saben qué hacer de su vida y no saben como que tener alguna meta o una inspiración dentro de sus sueños. Yo creo que la vida es de oportunidades. Siempre hay oportunidades. Lo importante es saber prepararse para el momento en el que tengamos una oportunidad, poderla tomar y poderla aprovechar. Porque hay muchas personas que tienen oportunidades, pero no están listos para tomarlas. Yo creo que siempre estar un paso adelante, siempre estarnos preparando, siempre estar leyendo, nos va a tener siempre una ventaja al lado de quienes quieran competir con nosotros y sobre todo no sentir esa frustración de pude haberlo hecho y no estuve listo. Bueno, y otra preguntita también, que si pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué consejo le daría a su yo del pasado que está comenzando su carrera y su vida profesional? Bueno, yo creo que ninguno, No, honestamente. Es que, mira, yo creo que el equivocarte mucho te ayuda a mejorar te mucho. ayuda mucho, Y sí. yo creo que me he equivocado muchísimo a lo largo de este camino profesional, académico. He cometido muchísimos errores. Lo importante es saber enmendar los errores, saber aprovecharlos para bien y tomar un nuevo camino. Entonces, yo creo que si no me hubiese equivocado tanto, probablemente hoy no tuviera el cum laude, te pongo así. Ujú. Eh, Sin duda, los errores que he cometido me han ayudado a mejorar y como han sido muchos, creo que he mejorado mucho como persona y profesionalmente. Bueno, ¿y cuál sería ese mensaje final para todos aquellos estudiantes que aspiran a desarrollarse en su ámbito profesional? No hay que tener miedo y hay que ser disciplinados. Hay que saber hacia dónde se quiere llegar y empezar a caminar. Nunca, chicos, está bien salir, está bien relacionarse, pero chicos, siempre tienen que ser serios, ¿ok? Así que sigan el consejo del decano. Y también, ¿cómo pueden los estudiantes involucrarse un poquito más con la facultad y también con sus actividades? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que mejorar, no, o no mejorar, sino más bien incentivar en nuestros chicos es que empiecen a seguir nuestras páginas institucionales y sobre todo las de las carreras,
porque estamos convocando ahí a los concursos para salir del país, estamos Ujú. convocando para quienes quieran aplicar intercambios y a veces como que parece que no estamos llegando lo suficiente, capaz que nos empiecen a seguir un poco más, que sigan acá tu stream y, Siguiendo y, acá tu y con stream. eso van a estar más al día de las cosas que les puede interesar. Claro, sí, porque bueno, como estudiantes sí nos ha pasado que tal vez romper esa formalidad o romper ese pensamiento de los estudiantes de que no, en las redes sociales de la U son muy aburridas, como ¿por qué las voy a ver? Pero no saben el contenido que se pierden y no saben que en Cato Stream nosotros hacemos contenido de calidad, chicos, y muy divertido. Bueno, ahora también vamos a preguntarle, porque si no sabían, nuestro decano es una de las cabezas principales de este proyecto de Cato Stream, que lo maneja los estudiantes de cuarto ciclo de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia y también los de segundo ciclo de aquella carrera. Cuéntanos, doctor, ¿cómo inició este proyecto y cuál fue esa inspiración para hacerlo? Bueno, siempre la inspiración creo que son los estudiantes, sin duda. Creo que nació de una necesidad en cuanto al cambio de malla que tuvimos. Ujú, Establecimos ahí que el 60% de su enseñanza estaría enfocada en enseñanza práctica. Pero además, creo que era importante mostrar lo valioso de su trabajo, de lo que ustedes aprenden, todo lo que son capaces de hacer solo siendo estudiantes, que mucha gente no lo ve o no lo conoce. El objetivo fue precisamente crear un canal de estudiantes, producido por estudiantes, presentado por estudiantes, para estudiantes, para que precisamente transmitamos eso, ¿no? Esto es lo que la carrera de comunicación, periodismo y producción multimedia hace y se convierta en el medio de comunicación interno de la unidad académica y también de nuestras unidades académicas que se encuentran cerca para poder comentar, para poder difundir lo que hacemos, para ujú. poder llegar a más personas y que nos conozcan y conozcan sobre todo el trabajo de ustedes. Bueno, y Mm, tal vez fue un reto comenzar el proyecto como tal, sabiendo que los estudiantes son jóvenes, muchos de ellos tal vez no piensan como que, no, todavía no, ¿sabes? Yo quiero disfrutar la vida universitaria. Tal vez esos factores influyeron a que digan, vamos a ver qué tal sale". A ver, y yo creo que siempre fue un reto, pero confesando ahora, yo creo que más que un reto me daba miedo, miedo de que fracase. Porque claro, estamos supeditados a muchos chicos y a la voluntad de muchos chicos, porque Ujú. aquí este no es un trabajo formal, sino es un proyecto académico, y como todo proyecto académico puede ir bien o mal. Oír mal. Pero sin duda ha sido todo un éxito y bueno, aquí estamos. Chicos, los estamos haciendo bien, lo estamos logrando. Sí, porque incluso me surgía mucho esa duda porque tal vez uno como estudiante se toma es como que se toma como que fuera algo, ah, tenemos que grabar ciertos videos, ciertos programas y quedó ahí. Pero al ver cómo desde nuestro decano nos motivó, sí fue un empuje como que más allá de decir, tomémoslos en serio porque tal vez esto nos puede servir para nuestro futuro. Así que una duda mía fue, ¿pensó que esto iba a ser lo que es hoy en día? Sí, sin duda, sí. Que habían pocas probabilidades de que llegue a ser así, sí, pero la idea siempre fue esa. La idea siempre fue esa y siempre confié en el trabajo que sus docentes hacían con ustedes, siempre confié en sus capacidades, pero claro, había un temor por detrás porque sobre todo no lo habíamos hecho antes. Claro. Entonces, sin duda habrán cosas que mejorar para el siguiente ciclo, pero estamos muy bien. Bueno, y para finalizar, eh, tal vez darles un mensaje a aquellos chicos que, como nosotros, comenzamos en el mundo de la comunicación sin saber que hoy en día podríamos formar parte de un medio de comunicación como lo es CatoStream. Bueno, para todos los chicos de comunicación y para los que vienen y para los que ya están, la unidad académica tiene grandes cosas para ofrecerles. Seguimos pensando en ustedes y en ofrecerles más todavía, así que simplemente confíen en nosotros que el camino se irá haciendo con el tiempo. Bueno, chicos, así que cualquier cosa,
pendientes a todas nuestras páginas de Cato Stream. Síganos para enterarse de muchísimo más y si tienen miedo de seguir comunicación y pensar, no me van a dar la chance de realizar lo que yo quiero, inscríbanse, háganlo. Yo soy una fiel testigo de que en esta bella carrera todos podemos triunfar y todos podemos tener oportunidades, como lo es estar en Cato Stream. Así que agradecemos muchísimo a nuestro doctor Agustín Borja y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Cato Stream. Esto ha sido una entrevista con Agustín Borja. un gusto. Chao.